Estamos en un contacto telefónico con el economista mexicano radicado en el sur de Chile, el profesor Nabor Carrillo. Profesor, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. ¿Qué tal, don Cristiano? Muchísimas gracias, de verdad, muy gentil, muy amable por ubicarme y pues por tratar de explicar las situaciones de la economía. Así que muy feliz y pues adelante con nuestra conversación de hoy, que también creo que va a ser muy rica. Por supuesto, profesor, saludar a todos nuestros auditores en el podcast, agradecido la gentileza, los comentarios que generalmente nos dejan por fuera, que es muy particular, nuestros auditores nos dejan comentarios cuando encontramos un WhatsApp por ahí, me gustó la conversación, así que a todos agradecerles la gentileza. Estamos justamente para sacar dudas con el profesor, que se conecta a cualquier hora y sorpresivamente, porque esta conversación ha sido sin ningún preámbulo. Es un titular y recién se me estaba ocurriendo, profesor, hacer una maldad. Usted vio al ministro Marcel, anduvo por estas tierras, por el sur. Sí, efectivamente, claro, efectivamente, sí lo miré y sí me enteré de lo que abordó en esta visita, así que estoy en conocimiento. Está en conocimiento, pero no sé si vio un meme donde el ministro salía y decía que si hubiésemos tenido reforma tributaria, Chile hubiera ganado a Argentina. Porque daba la sensación de que el ministro ha puesto sobre la balanza cada vez que pasa algo donde se necesitan recursos, el ministro suele sacar esta carta o estos dichos, se ha vuelto meme finalmente. Entonces era en tono de broma, obviamente, que con reforma tributaria le íbamos a ganar a Argentina. Antes de pasar a lo que habíamos convenido a través del WhatsApp, profesor, ¿qué le parece esta aseveración del ministro cuando se pide, por ejemplo, que las alzas de la electricidad no se ejecuten? Recordemos que esto venía congelado desde el tiempo de la pandemia. Tarde o temprano esto debía pasar. Y él saca esta frase que dice, bueno, con reforma tributaria podríamos hacerlo, si no hay recursos en términos generales, no lo estoy citando exactamente. ¿Qué le parece esa aproximación del ministro? Por supuesto. Bueno, en un contexto general, ¿verdad? Para dar una respuesta más precisa, esto de traer el argot futbolístico y, claro, llevarlo a la economía, yo creo que siempre es un recurso muy apropiado y muy pertinente. En lo que respecta a la opinión que da Marcel acerca de lo que está asociado, bueno, con el precio de la electricidad que en Chile, vale decir, el precio de la electricidad es alto, la energía tiene un precio elevado en comparación a otras naciones del planeta, incluso lo que habíamos dicho recién cuando arrancó esta invasión de Rusia a Ucrania, que una de las repercusiones sensibles, importantes que vamos a vivir en el planeta y no únicamente en Chile, es lo que está asociado con energía. Ahora bien, si se hubiera dado esa reforma tributaria, ¿verdad?, que es un análisis contrafactual, contra hechos de lo que no sucedió, eso habría implicado, entre otras cosas, que habría aumentado los impuestos y que de alguna manera habría habido una suerte de compensación con el alza. Yo creo que al final del día, don Cristian Lobo, el que los precios de las tarifas eléctricas, que de por sí recordemos en Chile hay monopolios naturales que están regulados por ley, que de alguna manera no nos hacen ver de manera certera, ¿verdad?, lo que es el precio, lo que está asociado con el costo de la producción, lo que es la generación eléctrica, y bueno, eso lleva a una distorsión en la economía. Entonces, claro, si se hubiera llevado a cabo una reforma tributaria, efectivamente habríamos visto una suerte de subsidio a lo que está asociado a las tarifas eléctricas, pero creo yo que el gran mensaje, don Cristian Lobo, de que los precios reflejen realmente lo que es la escasez, el costo de oportunidad, es que los precios nos digan la verdad, solo la verdad y nada más de la verdad. Entonces, yo creo que aquí la gran recomendación en general es que seamos responsables con el consumo de la energía eléctrica, que evitemos seguramente ocupar aquellos electrodomésticos, en el caso de los hogares, que no estamos de alguna manera siendo indispensables, a excepción de los refrigeradores, por ejemplo, o en su caso algún tipo de computador o bien algún artefacto que efectivamente nos genere un uso pues racional. Yo tuve el gran gusto de dirigir una clase de economía para estudiantes de electricidad y bueno, uno de los ejercicios prácticos que hicimos justamente con estas personas es que detectaran cuáles son los diferenciales que hay en los hogares, producto de esta energía que de alguna manera se vampiriza, ¿verdad? Cuando un electrodoméstico está conectado y no se usa, bueno, eso hace que al final de cuentas el medidor de la energía eléctrica
sigue funcionando y al final de cuentas pagamos una energía eléctrica que no consumimos. Entonces creo yo que en este caso, particularmente hablando en el tema de precios, nos marca, nos estimula, nos incentiva a ser responsables, cuidadosos y bueno, recordando que estamos en la época de invierno que por definición, a la luz de que los días se hacen más cortos, a partir de lo que fue el 21 de junio, bueno, vamos a tener un poco menos de oscuridad, pero al final del día estamos en invierno y eso implica uso de recursos energéticos y particularmente de electricidad, don Cristian Lobo. Me voy a sumar a los ejemplos, lo conversábamos con un amigo hace unos días atrás, con un par de amigos, y cada uno colocaba un ejemplo de por dónde se podía netear. Netear es decir, tratar de que esa diferencia que haya, en este caso en el costo de la electricidad, lo rebajemos por otro lado. Entonces uno decía, mira, nosotros siempre tenemos la costumbre de pedir 2 veces a la semana comida preparada, y obviamente eso tiene un costo mayor. Entonces decía, vamos a solamente pedir una vez a la semana comida preparada y con eso está el diferencial de la electricidad. Y otro decía, bueno, yo estoy pensando seriamente, suelo salir 2 veces al mes a comer afuera, creo que voy a hacerlo una. Pero de alguna forma buscarle, porque nos vamos a encontrar con esta alza, querámoslo o no, y usted lo decía, el estar subsidiado nos engaña un poco sobre los valores reales y tarde o temprano alguien tiene que pagarlo porque se transforma esto en una especie de deuda. Y aquí quiero aprovechar de jalarlo porque la pregunta original, y voy a ser sincero con nuestros auditores, era un pequeño corto que hay en internet que me parece muy interesante porque aquí se habla de deuda soberana, deuda del Estado, se está hablando mucho de la deuda de Estados Unidos a nivel internacional, pero uno tiende a sentir esto como muy lejano, muy como que algo que no nos toca. Pero Chile tiene una deuda, como casi todos los estados, y esas deudas tienden a crecer. La pregunta que se puede hacer la gente, ¿por qué pedimos plata para afuera? ¿Por qué no la imprimimos acá? ¿Por qué pedimos para afuera? Si finalmente esos son dineros que aquí se transforma en pesos, y con esos pesos construimos dinero. ¿Por qué simplemente, y esta debe ser la pregunta más recurrente, más simple, pero que constantemente se hace, ¿por qué simplemente no imprimimos dinero? Perfecto, claro. Muy buena pregunta, don Cristian Lobo, y yo le agradezco y también agradezco esto de traer a colación el tema de las tarifas eléctricas y ligarlo, relacionarlo con la deuda. Bueno, por una definición simple, una deuda es un compromiso de mediano, de corto, mediano o largo plazo por algo que se ha pedido, se ha solicitado que siempre es dinero, siempre uno pide dinero en el caso de un préstamo o bien en el caso de una deuda. No voy a referirme a lo que está ligado con préstamos que van de la parte de lo físico, ¿verdad? De lo real, porque ahí hay otras métricas y otro tipo de parámetros que para la conversación nuestra no viene el caso. Entonces, ¿por qué no se imprime más dinero? Bueno, porque a la larga ese costo de impresión de dinero genera un problema de inflación al final de cuentas con precios mayores en comparación con pedir, solicitar un empréstito, una deuda o un crédito. Porque a la larga ese crédito se va a pagar. Uno sabe que que tiene un plazo, tiene un costo, tiene una tasa de interés y que se debe honrar, se debe comprometer y se debe pagar en su momento, se debe saldar esa cuenta. Y eso es una primera gran explicación, porque si uno imprimiera dinero a destajo, lo que pasó en Argentina, lo que pasó Chile también en su momento, lo que han vivido muchas naciones de América Latina y el Caribe, lo que vivió Estados Unidos también, y así el mundo en general, es que cuando un gobierno imprime billetes y monedas, al final de cuentas lo que hace es generar, inflación y que se traspasa una deuda. Es decir, un costo que va generando de forma intergeneracional. Las generaciones del presente de alguna manera pueden sentir que tienen un alivio, pero son las generaciones del futuro las que van a verse comprometidas con el pago y con la exigencia de lo que va asociado con esto. Entonces va de la mano con la educación financiera, la educación económica, la cultura, ¿verdad?, cívica de una nación, don Cristian Lobo. Y bueno, dicho sea de paso, yo viví un tiempo en los Estados Unidos y a mí me tocó ver en vivo y en directo ese famoso, termómetro, tiempo, medición de lo que es la deuda de los Estados Unidos, y era dramático. Hoy día uno puede mirar en internet, hay un portal que está ligado justamente a lo que es la deuda de los Estados Unidos, y uno se le colocan los pelos de punta cuando uno ve esas cifras que van avanzando constantemente, segundo a segundo. La deuda de los Estados Unidos se incrementa vertiginosamente, se mide en trillones de dólares, es una cifra realmente muy difícil de poder comprender, de poder racionalizar, y claro, como una síntesis de respuesta,
La deuda es un compromiso que al final del día pagan, o sea, le hace exigible a las generaciones del futuro, don Cristian Lobo. Es un tema delicado, muy, muy delicado, ¿eh? Y que, por cierto, Chile tiene dentro de sus anales históricos, bueno, el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que eso fue histórico. Yo estaba acá en Chile, me tocó justamente mirar al ministro de ese entonces, Eduardo Aninat, cuando se pagó la deuda que Chile tenía, el gobierno de Chile tenía justamente con el Fondo Monetario Internacional. Eso fue histórico, histórico, y que va de la mano con productividad, hacer las cosas bien, lo de la famosa regla fiscal, etcétera. Tiene muchos bemoles que seguramente en algún momento lo podemos conversar, don Cristian Lobo. Si lo coloco en simple, profesor, estaría bien este ejemplo de decir que cuando uno paga finalmente una deuda que es en millones de dólares, eso significa retirar millones de pesos chilenos de circulación, finalmente, sacarlos. Sí. Hay una figura por ahí, no recuerdo bien si me lo estoy imaginando porque lo leí o lo vi, pero donde se mostraba como ejemplo que ese dinero se destruía, porque no podía quedar dando vuelta ahí, porque efectivamente había que sacarlo de circulación porque se estaba pagando la deuda, que no es que se llevaran camiones y camiones de dinero, por ejemplo, al Banco Mundial o al Banco del Desarrollo o al FMI para devolverle el dinero en pesos chilenos y que ellos lo transformen, sino que era todo lo contrario, se hacía una transacción y había que retirarlo. ¿Se podría simplificar así, profesor, el pago? Sí, es una buena explicación, don Cristian Lobo. Claro, lo que se hace en este caso, dado que el peso chileno tiene menor poder de negociación, tiene menor poder de compra en comparación al dólar de los Estados Unidos, un 900-1, cosa por el estilo, 900-1, significa entonces que el esfuerzo que hace Chile, ¿verdad?, por llegar a adquirir un dólar es 900 veces para llegar a esa unidad monetaria. Entonces, en consecuencia, para pagar una deuda que está en dólares de los Estados Unidos, hay que retirar el equivalente a lo que es la conversión monetaria y llevarlo a dólares de los Estados Unidos, porque claro, la transacción, el contrato de compromiso crediticio se hizo en dólares de los Estados Unidos y tiene que honrarse esa moneda. Entonces, el esfuerzo que implica hacer aquello se da. Una anécdota o también una parte histórica, cuando Argentina tuvo, ¿verdad?, esta suerte de desafío de quererse comparar a la economía de los Estados Unidos y que tenían esta famosa mesa económica, esta tabla económica, donde pusieron a la par el dólar de los Estados Unidos con el peso argentino. Bueno, esta paridad duró prácticamente unos cuantos días porque era insostenible que una economía como la Argentina, que va varias veces atrás de lo que es Estados Unidos, era insostenible. Eso fue prácticamente una suerte de quererse jugar un gallito con una nación poderosa y decir que aquí estoy. Y claro, a Argentina le costó muy, muy caro, don Cristian Lobo, porque al final del día Argentina tuvo que tragarse sus palabras, tuvo que reconocer que el peso argentino no era de la valía, no era de la fortaleza, no tenía la robustez que sí tenía el dólar de los Estados Unidos, y vista de lo que está sucediendo hoy día, y que yo lo recuerdo clarísimo, cuando vino esta famosa crisis asiática del año 2000 y que también afectó a Argentina, vino el famoso corralito, lo que era en términos de paridad cambiaria, peso chileno contra peso argentino. Yo lo recuerdo clarísimo que el peso argentino se fue al suelo y por eso es que muchas personas viajaron a Argentina, pudieron hacer compras importantes, mucha gente que iba a restaurantes de estos famosos que era de tenedor libre, que la pasaban muy bien porque el peso argentino era muy, muy barato. Y bueno, cuando ya las cosas de alguna manera se eliminaron para Argentina, la gente de Argentina pudo venir, por ejemplo, a Osorno a comprar electrodomésticos, que acá era mucho más barato, mucho más económico que comprarlo en Argentina. Entonces, volviendo a la pregunta de inicio, efectivamente, hay una suerte no de destrucción, ¿verdad?, sino de conversión de peso chileno, en este caso particular, a dólar estadounidense para honrar el compromiso, saldar la deuda, don Cristian Lobo. Ahí está, a lo mejor también la otra, cuando dice usted saldar la deuda. Los estados, ¿a quién le piden dinero? ¿A otros estados? ¿Hay bancos de carácter mundial, instituciones que facilitan estos dineros? Perfecto, sí, muy bien, muy buena la pregunta, Efectivamente, los estados, en este caso los gobiernos, son los que solicitan los créditos, ya sea con otro gobierno, que puede ser,
los famosos ADRs, que son compromisos que se dan entre los estados. También sucede que hay instancias internacionales, tales como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y así, otro tipo de organizaciones que son obviamente lícitas, son organizaciones que son creíbles, donde de alguna manera se pacta la tasa de interés, se pacta lo que es el plazo y claro, lo que está asociado con honrar el compromiso. Entonces, efectivamente, los estados, los gobiernos salen al mundo a ofrecer obviamente deuda. Chile lo está haciendo también, los famosos bonos que circulan en el planeta, los famosos Chile Day, de alguna manera está asociado con esto, don Cristian Lobo, que el país, Chile, busca atraer inversionistas por intermedio de lo que es un compromiso financiero, un compromiso de deuda, por ejemplo. Entonces, eso es muy, muy interesante. Yo, de alguna manera, recomiendo mirar todo lo que está asociado con transacciones internacionales, principalmente hablando de lo que está asociado con compromisos financieros, tema de deuda. Y bueno, en el caso chileno, el Ministerio de Hacienda tiene una unidad que está justamente especializada en temas de compromisos financieros, saber lo que Chile está pagando diariamente en términos de deuda, cuánto tiempo implica, cuáles son las generaciones del futuro que se van a ver comprometidas con esto y así. Es un tema apasionante, don Cristian Lobo, dentro de los muchos temas que de alguna manera nos quedan, ¿verdad?, por profundizar en nuestros queridos podcasts. Bueno, yo creo que este es uno que eventualmente también podríamos abordar con mucho, mucho cariño y con mucho gusto. Sí, y por cierto, para la gente que nos escucha a lo mejor por primera vez, efectivamente vamos saldando una deuda y inmediatamente nos ponemos en otra y así no vamos a salir nunca. Esto es muy parecido a un estado porque salimos a buscar respuesta a nuestras dudas con el profesor y en el transcurso de la conversación nos salen 2 o 3 dudas más y se nos acaba un poco el tiempo para ir explicando. El día de hoy veíamos el tema de la deuda, ¿cierto? Y también explicar al profesor y aprovechamos el tema de la electricidad que se nos viene ahora. Y queda abierto, no sé si para el mismo lado, pero si no es lo mismo es primo hermano, el decir de que el día de hoy se pueden construir muchas cosas a través de deuda, me refiero en el país, pero tarde o temprano alguien o la próxima generación debe pagarlo, con lo que significa aquello, ¿no? Totalmente. Y ahora también cuando un Estado, ¿verdad?, un gobierno se compromete mediante un crédito para hacer alguna obra de carácter social, llámese hospitales, carreteras, escuelas y así, todo aquello que genera un bienestar para la sociedad en general, podríamos decir que son inversiones, don Cristian Lobo. Entonces, esta sutileza de la deuda con la inversión es una delgada línea, ¿verdad?, que separa una y otra. Cuando la deuda sirve justamente, tiene un compromiso eminentemente social para generar bienestar, generar protección, generar condiciones de largo aliento, de educación, de salud, etcétera, son deudas que de alguna manera nos generan un bienestar de presente y de futuro. Entonces, son compromisos muy razonables. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando una persona decide invertir en un crédito hipotecario para su casa, decide invertir en un crédito para comprarse un auto que le va a servir para trasladar sus productos, para su vida familiar, etcétera. Entonces, todos esos, al final del día, son créditos razonables que generan beneficios, generan bienestar sobre la persona y sobre la sociedad en general. Por tanto, cuando eso ocurre, bienvenido sea. Y claro, la responsabilidad en este caso es la que debe primar siempre, don Cristian Lobo. Así es, y con esto vamos a terminar justamente este podcast para decirle a la gente que nos puede escuchar también a través del sitio web, como ha sido hasta ahora, en Audioboom, la plataforma donde están todos los podcasts de País Lobo, y a su vez la que distribuye, como por ejemplo, a otras plataformas como Spotify. Pero desde un tiempo a esta parte también estamos saliendo en YouTube, así que también nos puede escuchar por ahí si tiene la plataforma dentro de sus favoritos. Profesor Nabor Carrillo, economista mexicano radicado en el sur de Chile, por amor, como decimos, porque está casado con una chilena. Profesor, como siempre, agradecido de la gentileza. Igualmente, don Cristian Lobo, un abrazote muy amable, muy gentil y como siempre, muy agradecido de País Lobo, siempre, muy perpetuamente agradecido de País Lobo. Muchas gracias. A usted agradecido, profesor. Chau. Chao, gracias.